Hay dos tipos de oxígeno medicinal que están normados con una farmacopea internacional. Es el oxígeno criogénico, que es del 99%, y el oxígeno PSA, que es del 93 más menos 3%. Entonces hay dos tipos. El criogénico es el oxígeno para grandes industrias, grandes volúmenes, no son amigables con pequeños usuarios, medianos usuarios, es básicamente para uso grande, y que son las grandes fábricas que existen ahorita en el Perú, son ellos. Pero el equipo PSA sí es muy amigable con el usuario pequeño, mediano, intermedio. Entonces eso digamos no se ha estado valorando mucho, y bueno, y hemos podido hacerlo notar un poco más en los últimos días. Claro, pero ¿esto qué significa? Es decir, para producir el oxígeno criogénico, que llega al 99% de pureza, se necesita una tremenda instalación, pero para producir el oxígeno PSA, que puede bordear, entiendo, el 95%, ¿no es cierto?, de pureza, de 93% hasta 95%, hasta un poco más. Está normado, la ¿pero norma indica claro, de 90 a 96%. Sí. Eso es lo que indica la norma. Entonces, ahora... sí, dime. El tema es el siguiente. Eso significa que, por ejemplo, en este momento que estamos discutiendo, hay que importar oxígeno porque no tenemos. Pero espérate un ratito, si podemos tener plantas disponibles, porque ustedes, o sea, ¿cuánto tiempo demora? ¿Cuánto oxígeno produce? O sea, ¿qué es lo que puede abastecer una planta de estas de oxígeno PSA? ¿Y cuánto tiempo demora en instalarse? Mira, como te decía hace un momento, estos sistemas PSA pueden ser desde caseros, que se usan en casa, que se venden en el Perú hace ya más de 10 años, o sea, muchos empresas que venden estos concentradores de tipo casa, hasta equipos que pueden ser una planta de oxígeno para un hospital. Entonces, una planta de oxígeno para un hospital, dependiendo de las circunstancias, puede demorar unos 60 días, y ahora, como están las cosas, con la demanda que ha subido tanto, puede llegar hasta más días de esperar. Igual los concentradores también ahorita hay una cola. Antes te entregaban los concentradores en el extranjero, porque normalmente estos equipos están hechos afuera en el extranjero, te los entregaban de stock o en tiempos muy rápidos, pero ahora estos concentradores personales te están poniendo plazos de entrega de 30 días. Entonces, todo se ha dilatado por la demanda que ha habido afuera en el extranjero, y peor todavía la demanda que hay acá en el Perú. Ahora, esto es interesante, ¿no? Porque teniendo un aparato de este tipo en tu casa, tú puedes preparar tu propio oxígeno, según entiendo yo. ¿Qué tan complicado es? ¿Cuál es el proceso en realidad que se presenta cuando, si es que, por ejemplo, uno decide hacerse de una de estas máquinas? Mira, estos equipos, los concentradores personales, como te digo, existen hace ya muchos años, y era usado básicamente a la gente que tenía problemas pulmonares. Entonces, en vez de estar comprando oxígeno y rellenando sus cilindros, por supuesto, ellos compraban el equipo que es pequeñito, como un friobar, algo así, hasta más pequeño, y hay de varias capacidades también. 4.000 soles. El pequeño de 5 litros, yo los he visto en las tiendas aquí en Perú entre 3.500, 4.000 soles. Mucho más barato que un balón de oxígeno que ahora te cuesta 6.000 soles. Hoy en día con la especulación, ¿no? Claro. Y hay equipos de 10 litros que, digamos, es para más uso del COVID, se acerca un poco mejor al COVID, porque la gente de COVID necesita bastante más oxígeno, entonces el de 5 litros no les sirve, cuestan 7, 8.000 soles. ¿No? Entonces, uno es el pequeño y es el grande, eso es lo que... Claro, pero es una vez, ¿no es cierto? Sí, es una sola vez. Hay gente que está gastando... en casa, claro, y rellenar la botella, y el estrés que tienes para ir ahorita, hoy en día, ir a ver carga una botella. Pero además lo que está haciendo la gente, para ser claros, no es comprar, es alquilar. El balón. El alquiler del balón te cuesta 6.000 soles en este país. Ahora, George, una pregunta. Una planta, por ejemplo, para un hospital, ¿cuánto puede costar? Yo los vi el otro día en un noticiero, para ser exactos, en
noticiero de mi amigo Renato Canales, y hablaban de 300.000 soles el costo de una planta. Sí, un generador, la planta consta de varios equipos, ¿no? Pero un generador, sí, está alrededor de los 300.000 soles, dependiendo del tamaño. Y una planta completa, con compresor, generador y posiblemente una envasadora, estás hablando de 1.000.000 de soles. O sea, todo depende del tamaño también, ¿no? La planta se dimensiona de acuerdo al hospital y qué es lo que quiere el hospital. Ahora, la pregunta es ¿por qué no se ha usado, George, esta opción? Mira, yo tengo 10 años... En general, 10 digamos, ¿no es cierto? O sea, lo que tú deberías tener son hospitales que se autoabastecen de oxígeno, ¿no es cierto? Exacto. Eso es lo que siempre hemos buscado. Y también he luchado en los últimos 10 años para que los lugares que alejados, ellos no tienen ni posibilidades de tener oxígeno. Entonces, estas plantas se pueden perfectamente colocar en lugares muy alejados, que el oxígeno es algo, pues, un bien sumamente preciado, con solamente dar energía eléctrica. No necesita otra cosa más que energía eléctrica y tener el equipo. En los últimos 10 años que nos hemos acercado a muchos hospitales, algunos han tomado interés y la mayoría no ha tomado interés. O sea, la mayoría sigue comprando el oxígeno. Pero lo que no se entiende en la actualidad es que cuando se construye o se proyecta un hospital Nicolás, George, no se tenga en consideración dentro del proyecto, ¿no? Sumarle además una pequeña planta de oxígeno, ¿no? No sé por qué es tan complejo eso, ¿no? No es nada complejo, es algo que se puede hacer perfectamente. Tendría que ser un requisito obligatorio, digo yo. George, pero ahorita en la emergencia, o sea, ayer hablábamos con el ministro de Salud, lo pusimos en contacto con el responsable del capítulo de ingenieros metalúrgicos del Colegio de Ingenieros del Perú. Dicho sea de paso, deberían comprometerse más las altas autoridades del Colegio de Ingenieros, pero en fin, porque ellos dicen que ellos pueden habilitar la planta de La Oroya perfectamente, pero ¿ustedes se han reunido con la gente del gobierno, con la gente del Ministerio de Salud, del Comando COVID, con alguien? O sea, si ustedes pueden ayudar a resolver el problema. Claro, nosotros podemos, encantado de que el gobierno nos contacte o acercarnos a ellos, pero no ha habido mayor contacto. Hace unos pocos días logré un contacto con un asesor del ministro de Salud y estuvimos hablando de las posibilidades que había de resolver el problema, porque lo que está pasando ahorita en Lima es grave, ¿no? O sea, no alcanza el suministro de oxígeno. Entonces, pero lo que me parece increíble es que recién ahora estén hablando, ¿no es cierto? Y con un asesor del ministerio. Esto debió resolverse hace rato. Exacto. O sea, porque cuando se anuncia que viene la crisis del coronavirus, uno de los problemas que tenías que resolver era el oxígeno. Es la información que te venía de todos lados. Necesitamos oxígeno. Y al comienzo del COVID, todo el mundo hablaba de la máquina respiradora. Y eso, la máquina respiradora no era realmente el problema o el cuello de botella, porque la máquina respiradora no funciona si no tienes oxígeno. O sea, el oxígeno era vital. Eso era la prioridad, más que la máquina respiradora, porque la máquina respiradora es para alguien que está en UCI y realmente... Mire, yo me comprometo, George, con usted increíble en que le voy a dar su teléfono a todas y cada una de las autoridades implicadas en la crisis del COVID. O sea, voy a hacer lo que han hecho las embajadas, mandar la carta mandándole su teléfono y decir, por favor, comuníquese con esta gente, porque entiendo que no es una, son varias empresas las que están en capacidad de hacerlo. Empresas, por supuesto. El MINSA, me gustaría conversar con la gente del MINSA, las normativas que hay. Te comento, por ejemplo, que Salud... Que estemos en esto recién ahora, pero en fin,